Bueno, alumnos, soy Guillermo. Voy a darles a ustedes capacitación y seguridad 3, pero hoy vamos a dedicarnos a la parte de capacitación nada más. Para eso tenemos que ver el libro de capacitación y empezamos por esto. Bien, acá ustedes tienen el libro de capacitación y lo importante del libro es que tiene una parte práctica, es decir, hay dos libros, uno que es el manual teórico práctico y otro que es el manual práctico, que habla de la táctica. Para poder acceder a estos libros, acá tienen un link. De todos modos, si no utilizan el link pueden escribir Ceballos WS1 en el explorador de Windows. Vamos a hacerlo de la manera para que ustedes lo puedan observar qué es lo que sucede. En primer lugar, vamos a escribir aquí esto, Ceballos WS1, y les va a aparecer una cosa así. Como esto es viejo, hacemos clic acá, son cosas que han cargado anteriormente, y les va a dar un error 404, en realidad es negativa, pero igual les aparece bien. ¿Por qué? Porque los deriva a un link antiguo, ¿sí? En realidad yo reformé el sitio web este año porque el año pasado no lo pude hacer porque quise modificarlo y al final no me funcionaba. Pero este año tuve más tiempo, en verano, en pandemia, verano en pandemia, y bueno, me modifiqué. Entonces, acá ustedes van a ir a la parte de capacitación. Estos son datos personales. Acá, si ustedes quieren saber algo más sobre mí, pueden ver ahí, aquí va a decir que soy ingeniero laboral, además de profesor. Hace muchos años, de hecho, trabajé muchos años en el cuerpo de bomberos, ahora estoy retirado de publicidad. Esto que ven acá es para manuales de secundaria, no les interesa a ustedes, sino que trabajo también en secundaria, y acá terciaria. Si hacen clic en terciaria, les va a ir a un menú parecido, pero que les va a dar estas alternativas: capacitación personal, seguridad, ejemplos de ayuda. Los ejemplos de ayuda son para como ustedes están por rendir examen o quieren practicar, bueno, ahí pueden ir y tener ejemplos hechos de examen como para ir orientándose. Y los resultados de exámenes, que ahí lo van a encontrar cuando tomen parciales o finales, ahí van a estar los resultados publicados, para que ustedes lo puedan mirar el resultado y después venir con las consultas en la siguiente clase de evolución. Pero bueno, vamos a ir a la parte de capacitación de personal. En capacitación de personal ustedes van a encontrar lo que yo voy a decir acá, una pauta pedagógica. ¿Qué quiere decir esto de la pauta pedagógica? Bueno, para ello tenemos que volver al libro de capacitación. En el libro de capacitación, en la última parte, del índice, ¿sí? Para encontrar algunas cosas que tienen que hacer, un procedimiento. En primer lugar, les voy a decir que tienen que mirar las pautas pedagógicas, completar el formulario de declaración y poner este texto que ven acá, este texto, ¿sí? Es decir, tienen que colocar: declaro haber tomado conocimiento total de las pautas pedagógicas de la asignatura, y luego enviar el formulario, ¿sí? Para eso vamos a hacer una cosita más acá. Y vamos a hacer clic aquí. Si ustedes hacen clic aquí para ir a las pautas pedagógicas de la asignatura, tanto lo pueden hacer con el formulario PDF como escribir ahí el link ese que tienen acá, el link. Entonces va a ir a nuevamente capacitación, que es donde estábamos. Le voy a mostrar acá al final las pautas pedagógicas. Ustedes tienen que leer las pautas pedagógicas y una vez que leyeron las pautas pedagógicas van al formulario de declaración. Está aquí, el formulario de declaración no va a estar en la parte
CTC, sino va a estar ahí. Entonces van a declaración, y en la declaración van a encontrarse con dos formularios. En el primer formulario, que es la declaración, tienen que ingresar, tienen que loguearse, ¿no? Acá le dice que tienen que loguearse, si no, no lo pueden llenar. Ahí está, fíjense que está en rojo, tiene que iniciar sesión, porque yo recopilo la información del mail para no tener errores después si tengo que comunicarme con ustedes o mandarles algún mensaje personal, ¿sí? Y les voy a explicar más o menos lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Lo que necesito fíjense, ¿no? Una vez que se loguearon, hacen, si lo explica acá, para loguearse, bueno, ponen su mail, después apellido, nombre, luego la fecha de nacimiento, el documento, el domicilio, la asignatura, acá si cursan seguridad, ponen seguridad, si cursan capacitación, ponen capacitación, si cursan ambas, ponen ambas, indican ambas. Luego seleccionan el curso y acá en donde dice declaración, ahí tienen que copiar y pegar lo que yo les acabo de decir, ¿no? Esto, ¿sí? Esta parte. ¿Sí? Esto está acá, lo tienen que copiar y pegar. ¿Sí? Una vez que lo copiaron y pegaron, aprietan el botón enviar, que lo tienen más abajo, ahí, ¿sí? Aprietan el botón enviar y ya con eso es suficiente. Si no tienen tiempo de llenar esta declaración hasta el primer parcial. Si el primer parcial no la llenaron, entonces la nota de ustedes no va a aparecer hasta que llenen la declaración. ¿Sí? ¿Por qué es así? Bueno, en realidad la idea es que tomen conocimiento de las condiciones de cursado, ¿no? Para después no tener que, ¿no? Para decir, yo firmaste esto, estuviste de acuerdo, ya es suficiente, ¿no? Por eso miren el formulario, la pauta pedagógica, porque no me ha pasado que había gente cursando las materias, especialmente capacitación, sin tener las correlativas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Yo no sabía, no, el formulario de declaración está escrita las correlativas. ¿Sí? Además, les dice cómo lo voy a evaluar, es decir, hay mi responsabilidad, la responsabilidad de ustedes, y dice todo como para no tener dudas durante el cursado. Más abajo está el formulario de feedback. Esto no lo tienen que llenar hasta que no aprobaron la materia. Si bien les pide igual que se tengan que loguear, fíjense acá, loguear, pero sin embargo está en otro color, está en verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no recopilo el mail de ustedes, porque el feedback es anónimo. Simplemente acá ustedes pueden opinar sobre el cursado de materia, sobre el profesor, sobre los exámenes. Por eso digo que se tiene que hacer luego que ustedes aprobaron el final, no antes. Porque ustedes ya tienen una visión general de la materia. Bueno, una vez que llenaron eso y apretaron enviar la declaración, nos vamos, otra cosa que les quiero explicar, nos vamos a capacitación y acá ustedes van a tener, además de la pasada pedagógica, van a tener el libro de apunte de capacitación y el apunte de práctico, que yo les acabo de mostrar. Y más abajo van a tener información complementaria o otros archivos que van a ir descargando según las instrucciones que se le dan del libro. Estamos que hay cosas para trabajar. ¿Sí? Bueno, una vez que terminaron con eso, ya están en condiciones de comenzar el cursado. ¿Sí? Yo acá les puse una cosita más, que todas estas clases, es decir, todo el libro está en un canal de YouTube que vamos a hacer clic acá para que ustedes puedan ver el canal. ¿Sí? Es decir, haciendo clic ahí, ustedes tienen disponibilidad tanto seguridad como capacitación. No tienen que loguearse, es público. Yo lo llevo a una lista de reproducción donde hay dos listas importantes. Esta lista la voy a sacar porque una información sobre cómo manejar el LibreCAD, que es un programa que vamos a utilizar, entonces bueno, quedó eso. Pero bueno, yo lo saco. Acá tienen los videos de seguridad y los videos de capacitación. Ustedes van a ir a los videos de capacitación
de personal, y ahí va a quedar todo ordenado por clase. Yo estoy trabajando ahora y voy a ordenar por clase. De tal manera que ustedes pueden saber el número de clase y además el tema tratado dentro de cada uno de los libros, por si por ahí falta alguna clase, y lo van a tener a su disposición. La idea es que ustedes miren el video, se apoyen, por lo menos en la primera parte que teóricamente vamos a hacer virtual, se apoyen en el libro, en el manual, en ambos, estudien de ahí, lean de ahí, hagan las actividades con el Classroom y 2 veces por semana vamos a tener Zoom. Es decir, ¿qué significa Zoom? Bueno, que van a poder conectarse los lunes y los jueves a partir de las 18:30, de otra manera para realizar consultas una vez que hayan leído y hayan empezado a hacer el práctico. Todos los prácticos van a tener fecha de vencimiento, de otra manera que ustedes puedan desarrollarlo sin inconvenientes. Estamos hablando, los prácticos son cortos o son un poquito más largos, pero bueno, igual pueden hacer consultas. Y por supuesto las consultas por mail que consideren necesarias. El mail mío está en la página, y si no, también pueden consultar por el mismo Classroom, que todas las novedades van a estar en el Classroom. Bueno, una vez que ya han obtenido el manual, vamos ahora a continuar con educación versus capacitación, que es el primer tema de la materia. Bueno, acá yo los llevo a cosas, a comparar lo que es la educación y la capacitación. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, en realidad ustedes tienen que pensar cómo empezó la educación en el pasado. Para eso tienen que remitirse a la Edad Media, donde, quizá un poco más también, donde se aprendía a trabajar, a hacer algo. Así que fíjense qué paradójico que la educación en realidad empezó como una capacitación para oficio. Es decir, el maestro que sabía, el maestro zapatero, le enseñaba al aprendiz a hacer eso. Lo que es la educación formal empezó posterior a esto. ¿Qué significa la educación formal? La educación formal es más amplia, tiene un objetivo, la formación personal, la formación de la personalidad, la incorporación a la sociedad adulta de ese niño. En cambio, la educación anterior, es decir, la educación del trabajo, surgía como una forma de llevar a este aprendiz a hacer algo, es decir, a aprender un oficio. Es decir, son cosas separadas. No lo llevaba a la sociedad, sino llegaba a hacer un trabajo bien para servir a la sociedad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? Porque yo le puse acá educación espontánea. Bueno, la educación espontánea justamente es cómo surgió la educación, ¿no? Es decir, se llamaba educación espontánea a aquella que, digamos, preparaba para el trabajo en aquellos momentos de aprendiz, ¿no? Sin embargo, con el advenimiento de la religión y muchas cosas más, y la tecnología, por supuesto, el avance tecnológico, no como ahora, pero bueno, empezó la educación sistemática. La educación sistemática, ¿qué es la educación? Bueno, ahí cuando es sistemática es que pretende, se organiza para llevar al futuro alumno a un fin determinado. ¿Y qué persigue? Bueno, fíjense, acción general de una sociedad en las generaciones jóvenes para convertir y transitar los conocimientos culturales que permiten la existencia colectiva. Observen que acá es acciones de una sociedad sobre los jóvenes. Es decir, que ya empezaban a aparecer la definición de pedagogía, que es la educación de jóvenes, y un problema tenía acá, porque al hablar de jóvenes, todos los que asistían
escuela pensaban que la educación era cuando uno era joven, y cuando llegaba adulto, ya está. Ya no había por qué hacerlo, ya había aprendido todo lo necesario. Y eso queda en la sociedad por muchos años y genera cierto problema en la parte adulta. ¿Por qué? Porque los adultos, los que les quieren enseñar algo, son poco receptivos en general a recibir ese conocimiento. Solamente una cultura muy ejercitada en la educación no le presenta inconvenientes. ¿A qué me refiero a esto? Si ustedes van a dar capacitación a una hora donde son adultos, pero han trabajado siempre en la escuela poco y nada, ahí van a tener ciertos inconvenientes. En cambio, si van a dar capacitación al pueblo petroquímico, ya están acostumbrados a recibir información, entonces no es tanto el problema. Bien. ¿Cuál fue el tema de la educación sistemática? La educación sistemática con el tiempo se fue separando, llevándola más a instituciones públicas o privadas, y se fue separando de lo que era la práctica. Era más teórica. Si no, piensen en aquella educación de los jóvenes en las escuelas religiosas, ¿no? Es decir, era muy teórica. De ahí viene el problema, ¿no? Se dejó la parte de, en comillas, educación espontánea para los talleres. El que tenía mucha experiencia le enseñaba al aprendiz, pero no había un objetivo, es decir, te enseñaban una cosa, te enseñaban otra, según lo que estaban haciendo en ese momento, no seguir un hilo conductor. Cuando vino la industria, es decir, cuando apareció la industria, acá yo le pongo la revolución industrial, fíjense, cuando aparece la revolución industrial, el problema es que los avances tecnológicos pegaron un salto grande. ¿Estamos? Y ya no servía el tema del aprendiz, porque claro, como los avances eran muy altos, muy veloces, los avances tecnológicos, cada vez se sabía menos, ¿no? Es decir, la gente que trabajaba en ellos cada vez entendía menos o no tenía el tiempo necesario para aprender, o directamente no se lo enseñaba, ¿no? De ahí surge la educación espontánea. Entonces, ¿qué significa educación espontánea? Bueno, es retomar los adultos para capacitarlos ante estos avances tecnológicos de la industria, ¿no? Es decir, tomar las generaciones adultas que antes estaban desplazadas por la no educación, digamos, porque no tenían forma, y comenzar a prepararlo. Pero ¿cuál fue el problema acá? El problema de la educación permanente es que trató de utilizar las técnicas de educación anteriores, en las que se venían utilizando en las instituciones, y no es tan así. ¿Sí? No es tan así. Entonces, claro, meter nuevamente a los adultos a las escuelas era un problema, o llevarlos a la escuela para que aprendan algo era un problema, y muchas veces no servía porque, claro, se daban las técnicas educativas de la parte teórica, pero ellos necesitaban otra cosa. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo aparece la capacitación con esto del avance tecnológico? Por eso yo lo quiero llevar a este dibujo, ¿no? Fíjense, ¿no? El conocimiento iba quedándose atrasado respecto al avance, entonces nosotros tenemos que pegar un salto para volver a poner en condiciones a este adulto en cuanto al conocimiento. Entonces, esta línea representaría la capacitación, ¿no? Es decir, pone en condiciones a los adultos, es decir, a la gente, a los trabajadores, para enfrentar sus nuevos desafíos. Ahora, dentro de la capacitación tenemos dos tipos que se pueden originar, ¿no? La primera es la capacitación
capacitación formal, y la otra es la informal. La informal era más o menos como aquella capacitación que surgía con el aprendiz y el maestro, ¿no? Es decir, lo llevaba por donde iba el maestro, más o menos, viéndolo según lo que estaba haciendo, pero no tenía un hilo conductor. Entonces podemos decir que era un camino bastante sinuoso y idas y venidas. En cambio, la capacitación formal tiene objetivos, tiene una planificación, o mejor dicho, debería tenerla, de tal manera de llevar a esta persona rápidamente a lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, fíjense, él hace esta cosa, pero ahora tiene que hacer otra, entonces tiene que cambiar la forma de hacerlo para hacer lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí el asunto es tratar de poner en condiciones, todas las condiciones para que se puedan hacer las cosas, ¿no? Así que el producto, vamos a hacer que el producto se haga como debe estar hecho. Este problema del conocimiento en base a los avances tecnológicos hace que uno, es decir, yo estoy acá, ¿no? En saber hacer y en el debe hacer, ¿no? Hay una diferencia entre ellos. Esta diferencia, reconocer esta diferencia por parte del operario o del trabajador, es bastante difícil que lo puedan reconocer. Entonces ahí es cuando aparece el famoso, pero ¿qué vas a enseñar? Si ya está todo inventado, si no hay más nada que inventar, ya está. Y acá, bueno, es cierto que está todo inventado, sí, claro, pero lo nuevo sigue apareciendo. Es decir, la técnica va cambiando, la tecnología va cambiando, entonces sí hay que aprender nuevas cosas. De todos modos, estar predispuesto para aprender cosas nuevas es una manifestación o una confesión de ignorancia. Y muchas veces el trabajador rudo no quiere admitir eso. Por eso hablamos de una postura pseudo profesional. Se da cuenta, en cambio, un buen profesional reconoce ante un avance técnico, reconoce la necesidad de aprender. De todos modos, en general, una de las funciones del capacitador es justamente hacer que mostrarle a los trabajadores que hay algo más para aprender. Y acá tengo que poner una salvedad, ¿no? ¿Por qué salvedad? Porque la idea es, sí, tienen que aprender algo nuevo. Pero ustedes no les van a enseñar a manejar la herramienta, porque eso lo hace perfecto él. Ahora, lo que por ahí no prestó atención, o no leyó, o por ahí no lo sabe, o lo sabe y no lo quiere utilizar, es la parte de seguridad. Es decir, usar la herramienta con seguridad, que eso es un anexo dentro del uso de la herramienta. Es cierto que hay herramientas que no se pueden usar sin protección o sin cuidados de seguridad. Sin embargo, ¿cuántas veces habrán visto el muchacho que está volando y le sacó la protección a la herramienta? ¿Por qué? Pues es que es más fácil. ¿Sí? Bueno, ahí es cuando ustedes van a tener que convencer a la persona porque está haciendo mal, pero no diciéndoselo, lo estás haciendo mal. ¿Sí? O no cumpliste con lo que tenés que cumplir. No. Hay otra forma. ¿Sí? Bueno, entonces, una cosa que tenemos que prestar atención aquí es que la educación y la capacitación no funcionan de manera aislada. ¿Qué significa eso? La capacitación puede funcionar perfectamente cuando la base, es decir, el conocimiento base de las cosas básicas, existe. No es lo mismo dar capacitación a una persona analfabeta que a una persona que es alfabeta. Vamos a decir, es cierto que hay que utilizar otras técnicas, pero la comprensión de la
capacitación es mejor, se asimila más en una persona que ha tenido educación básica. Y por eso hay una relación entre capacitación y educación. Y esa relación es sencilla. La educación es la base de la capacitación. ¿Está? Bueno. Sigamos con un poquito más aquí, donde nos encontramos con qué es o lo importante de la capacitación. ¿Sí? El problema de la capacitación es como bien estoy en el cuadro, ¿no? El saber hacer y el deber hacer. ¿Sí? La unión de los dos puntos entre el saber hacer y el deber hacer es justamente la capacitación, ¿sí? Pudiendo ser por varios caminos, como ya dijimos, ¿no? Quisiera aclarar el camino informal. El camino informal, que aún existe. ¿Por qué existe? Porque, a ver, si vos, capacitador, no le das capacitación a la persona se ve en una necesidad de aprender y le pide a su conocido, a su amigo que está trabajando ahí con él, y él más o menos lo guía cómo hacer las cosas. Es decir, que el aprendizaje lo va a tener, pero muchas veces se aprende con determinados vicios después difíciles de sacar. Por eso el capacitador tiene que estar alerta cuando detectan un fallo para actuar rápido, antes que se dé esa capacitación informal que muchas veces es perniciosa para los nuevos trabajadores, especialmente para los nuevos trabajadores, porque después dura y es difícil sacar ese error luego. De hecho, si la persona experimentada trabaja la protección de la moladora y después le enseña al joven, el joven va a trabajar de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Y es más, le va a decir, si nunca pasó nada, ¿por qué va a pasar ahora? ¿Se dan cuenta? Bueno, una diferencia que tiene la educación y la capacitación es que la educación es, la que da en escuelas, es por niveles. ¿Sí? Es decir, se va aprendiendo por partes según el nivel de la persona, ¿no? Es decir, a qué me refiero, según la edad de la persona. ¿Sí? Existen currículum, es decir, yo le pongo currículum, ¿qué quiere decir un currículum? Esto lo vamos a ver más adelante, pero existe unos contenidos lectores para cada nivel. ¿Sí? En cambio, en capacitación no tenemos eso, no tenemos niveles, no tenemos un currículum o un lugar que nos diga lo que tenemos que dar. Muchas veces surge por la determinación de un fallo o un accidente o determinación de una necesidad que no vamos a ver. Estamos dar o determinar lo que vamos a dar en esa capacitación, lo necesario para dar, bueno, eso corre por cuenta del capacitador y por su experiencia también. ¿Estamos? Y ahí está el problema. No hay cosas escritas. Después vamos a profundizar cuando veamos contenidos para que les quede un poquito más claro. Bien, ahora vamos a ver algunos términos interesantes. Para eso deberíamos ir a la ley, el decreto 351. Ahí nos vamos a basar en la parte de capacitación, el artículo 208 al 214 que habla sobre capacitación. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, el 208 habla sobre la obligación que tiene el empleador en capacitar en seguridad de higiene, así que con eso ya es suficiente para justificar su trabajo. El 209 habla sobre las herramientas que se pueden utilizar para dar las capacitaciones, ¿no? Es decir, tenemos los cursos, los seminarios, las clases y un material complementario como hablar de gráficos, medios visuales, etc., ¿no? En el artículo 210 habla sobre quienes van a recibir capacitación y ahí lo da un nivel superior, intermedio y operativo. Estos, los contenidos básicos a ver sobre esto no existen, pero sin embargo podemos dar una guía cuando veamos contenidos. Es decir, más adelante vamos a retomar estos niveles, es decir, el nivel superior, los directivos, la gerencia, el nivel intermedio, la supervisión y el nivel operativo, los trabajadores. ¿Sí? El 211
establece la creación de un plan anual, es decir, toda empresa debe tener un plan anual de capacitación, ¿sí? No habla de planes o programas de capacitación para capacitaciones cortas, no, eso lo van a hacer ustedes, pero para guía a ustedes, para que puedan tener una guía. Pero lo que sí debe estar es el plan anual, que eso lo vamos a ver más adelante dentro del libro. Después habla sobre los planes de capacitación en el artículo 212, los programas de seguridad, de higiene y medicina del trabajo, ¿no? En el 213 dice que se deberá entregar el material por escrito, son las medidas preventivas. Esto está hablando más que todo luego de una capacitación, dar un material para que ellos puedan fijar, para que ellos puedan llevárselo a la casa. En realidad esto está en la ley, pero muchas veces no es tan necesario, simplemente lo importante es que firmen que existe una capacitación, y si después le quieren dar un pollito y eso, bueno, digamos que es extra. Y en el 14, bueno, habla sobre los controles. Los controles. Yo lo que tendría que hablar un poquito, retomar, es el 208, porque en el 208, que hablaba de lo que hay que dar, de seguridad, prevención y accidentes de trabajo, dice, que es una cosa muy importante, que de acuerdo a las características, los riesgos generales y específicos de la tarea que desempeña. Esta es la relación que tiene, ¿no? o una guía de cómo buscar los contenidos. No puedo dar cualquier cosa, sino tiene que estar centrado o apuntar a las características, los riesgos generales y específicos de la tarea a desarrollar, ¿no? Es decir, yo no puedo dar cualquier cosa, sino tengo que ver la tarea y determinar la necesidad en esa tarea. ¿Estamos? Bien, eso en cuanto a la legislación. Yo después más abajo la ley que tienen que leer bien y profundizar. Vamos a ver algunas definiciones. Habla de proyecto y planificación anual la ley, ¿sí? Para nosotros la parte de proyecto o programa lo vamos a asimilar que es lo mismo, porque podemos decir un proyecto anual o un proyecto de capacitación. Sin embargo, en la ley, cuando habla de planificación general, planificación anual, se está refiriendo a algo que dura un año. ¿Estamos? Cuando habla de curso o pequeño programa de corta duración, bueno, eso es como un proyectito para una capacitación determinada. Nada más. Luego tenemos las charlas de capacitación que duran 30 minutos o antes de comenzar el trabajo. Generalmente están predeterminadas en el legajo técnico o de la tarea que se va a hacer, y además se pueden dividir en una inducción a la seguridad, eso es cuando ustedes ingresan al trabajo, eso ya está prácticamente institucionalizado, por ejemplo por la UTN, ¿no? Porque es así. En realidad, cuando ustedes entraban al polo, según cada empresa les daba una inducción a la seguridad. Claro, pero una obra terminaba a los 3 meses, y después iban a otra y otra vez inducción a la seguridad, y después iban a otra empresa y otra vez. Entonces, la UTN vio ese problema, se pusieron a charlar un poquito y organizaron que la inducción se le va a generar para todas las empresas en la UTN, y eso les servía por un tiempo determinado, ¿no? Para poder ir de trabajo en trabajo y no perder el tiempo en tanta inducción a la seguridad. Ahorro tiempo y mucho dinero. En cuanto a las charlas podemos tener de temas comunes o de temas especiales. Los temas comunes, bueno, es lo que atañen a todos los grupos, no importa qué equipo de trabajo sea o qué tarea desempeñe dentro de la empresa. En cambio, los temas específicos ya es por equipo de trabajo. Bien, acá yo les presento la primera actividad donde van a tener que completar este cuadrito. Por ejemplo, el campo de capacitación, que dice, bueno, la educación puede ser no formal y formal. Dentro de la formal, que ya lo hemos visto, está la desvalorizada. Bueno, la desvalorizada puede estar dirigida a que, bueno, acá pueden poner jardín, primario, o niños, jóvenes y adultos. Y acá, cuando está
escolarizada pueden ser instituciones públicas o privadas. Bien, y acá tenemos, ¿no?, acá el terciario, ¿no?, enseguida secundario, acá iría primario, y esto, bueno, ya saben, ¿no? Pero lo que me interesa sería esta, ¿no?, esta parte. Porque esta parte es, si es acá escolarizada, acá es no escolarizada, ¿sí? La no formal no es buena para nosotros, es la que nos sigue un orden. Nosotros vamos a tomar como que la capacitación es una educación formal, ¿sí? ¿Estamos? Formal es escolarizada, no escolarizada y no escolarizada. Por supuesto, no escolarizada, entre comillas, porque si ustedes van al centro de capacitación de unas empresas, parece realmente una institución. Bueno, y acá ponemos profesional, no profesional, esta es por limitación. Y acá en la profesional tenemos los distintos tipos de capacitación que se pueden dar, ¿no? Digamos que las distintas formas, ¿no? Los cursos, jornadas, los tiene que buscar en la ley, ¿no? Si jornada de capacitación, cursos de capacitación, charlas pueden ser de inclusión, y bueno, la tenemos así, ¿no? Específica. Bien. Después, acá vamos a consultar el manual, y después tiene que ser un escrito. Bien. Con esto hemos terminado la primera parte de la educación y capacitación. Y pasamos ahora a lo que va a ser la próxima. Vamos a adentrar, sí, en lo que es lo nuestro, ¿no? Es decir, capacitación versus formación.